Ahí está. Estábamos viendo los profetas menores, ¿sí? Cada vez quedan menos profetas para seguir aprendiendo de lo que Dios le enseñó a ellos y también nos enseña a cada uno de nosotros. Había tres cosas que hacía el profeta menor. Primero, ¿cómo? Anunciaba el pecado. ¿Qué más? Acontecimiento futuro. ¿Pero por qué? ¿Porque salía de él o por qué? Porque Dios se lo enseñaba antes, Dios se lo revelaba. ¿Y qué también? ¿Qué hacía también? ¿Cómo? Daba el mensaje de Dios, sí, anunciaba el mensaje de Dios al pueblo, denunciaba el pecado de las personas y también anunciaba acontecimientos futuros, aquellos acontecimientos que iban a suceder y ellos, la persona, el pueblo, iba a estar avisado. Bien, esta tarde vamos a aprender de Ageo. Ageo, ¿sí? Así se llama. La palabra de Dios dice que Ageo significa fiesta. Acuérdese, ¿no? Porque la profe está anotando ahí para aquello de los concursos. Ageo significa fiesta, ¿sí? Y antes de entrar a la historia de Ageo, quiero que recordemos un poquito la historia de la nación de Israel. Habíamos dicho que Israel se había dividido en dos partes, ¿sí? El reino del reino del sur, sí, el reino del norte, llamado también el reino de Israel, el reino del sur, llamado también el reino de Judá. Pero ustedes saben que antes que se divida, era una sola nación y se llamaba el pueblo de Dios y se llamaba Israel. Y dice que el primer rey era Saúl, el segundo rey era David, y de David iban a descender los reyes de los reyes, iban a descender reyes que iban a ser esparcidos por toda la tierra, a tal punto que de la línea de David nace el rey del rey de reyes, el señor de señores. ¿Quién es? Jesús, sí, el Señor Jesús nace de ese linaje, de la línea de David, y Él es el Rey de Reyes y el Señor de señores. Después de David viene un sabio. ¿Alguien sabe a quién se le llama sabio? ¿El rey sabio? El rey Salomón, sí, el rey Salomón viene a reinar en el pueblo de Israel, y después del rey Salomón viene su hijo llamado Roboam. Dice que cuando su hijo toma posesión, toma el reinado de Salomón, dice que Salomón le dejó un país, le dejó un pueblo desastroso, le dejó algo difícil de manejar, y Roboam no sabía qué hacer, ¿sí? Roboam no sabía qué hacer y dice que empezó a buscar consejo y pidió consejo a los ancianos, a las personas de experiencia, a aquellos que saben mucho, y también le pidió consejos a los jóvenes, ¿sí? Aquellos jovencitos que recién están empezando la vida, pidió consejo. Entonces, cada uno le dio su consejo y Roboam tenía que tomar una decisión qué iba a hacer con el pueblo de Dios, qué iba a hacer con la nación de Israel. ¿Qué hizo Roboam? Hizo caso a los jóvenes, y a tal punto que se armó un conflicto en Israel y empezó a haber rebelión, ¿sí? El pueblo se empezó a rebelar y es por eso que se divide el reino de Dios, el pueblo de Dios, ¿sí? En dos partes, en el reino del norte, llamado también como el reino de Israel, y en el reino del sur, también llamado como el reino de Judá. ¿Alguien se acuerda cuánta tribu tenía el reino del norte? Habíamos dicho también en los mensajes anteriores, ¿cuánta tribu habría en el reino del norte? No. En el reino del sur había 2. En el reino del norte, 10. Ahora porque hicieron la diferencia, hicieron la resta, eran 12. Reino del norte, acuérdense para los puntajes, 10 tribus. Reino del sur, 2 tribus. Bien, ya sabemos un poquito del contexto de lo que pasó con el pueblo de Dios y por qué fue dividido. ¿Sí? Dice que Dios le entregó al reino del norte a manos de los asirios. Vino a Siria con su imperio y lo destrozó totalmente y lo llevó en cautiverio. Pero también dice que Dios le mandó profetas al reino del sur, ¿sí? A que anunciase que Babilonia iba a venir por ese reino, iba a venir por el pueblo de Dios a llevarlo cautivo. ¿Y qué hizo el reino del sur? Empezó a desobedecer, a tal punto que vino Babilonia, llegó hasta Jerusalén y hizo desastre, destrozó todo lo que pudo tocar
hasta destrozó la casa de Dios, destrozó el templo. Y es allí donde el reino del sur es llevado en cautiverio por 70 años, ¿sí? El pueblo de Dios es llevado en cautiverio por 70 años, pero Dios no lo dejó ahí. Sí, dice que había personas que hacían lo correcto delante de Dios y manifestó Dios a través de un imperio llamado el imperio persa, que fue y destrozó a todo el imperio babilónico. Y Persa tuvo misericordia del pueblo de Dios y dijo que después de 70 años el pueblo de Dios podía regresar a su casa, ¿sí? ¿Y su casa dónde era? Jerusalén. Ellos tenían que volver a Jerusalén. Después de 70 años iban a volver a su casa. Dice que volvieron en 3 grupos, ¿sí? En 3 grupos. La primera tanda es la que vamos a hablar hoy. Dice que fue el gobernador Zorobabel y también acompañado del sacerdote Josué. Y es allí donde interviene este profeta que vamos a hablar hoy, el profeta Ageo, que significa fiesta. Muy bien, el profeta Ageo. Ahí podemos ver un mapita para que ustedes puedan más o menos guiarse. Podemos ver de este lado Babilonia, y tuvo que hacer todo ese peregrinaje después de 70 años para volver a Jerusalén. Ahora, imagínense, ¿qué pasó por la cabeza después de 70 años volver a Jerusalén? ¿Qué es lo que vieron? ¿Qué es lo que encontraron en su casa? Destrucción, un caos, porque después de 70 años alguien había sido destrozado, ¿alguien se habrá puesto a arreglarlo? No, nadie. Dice que ellos llegaron, acá me sale esto, ellos llegaron, justo me parece que no está configurado, pero bueno, dice que el pueblo de Dios llegó a Jerusalén y se puso a construir o a tratar de construir la casa de Dios. El profeta Ageo le había dicho que la misión de ellos era reconstruir el templo, reconstruir la casa de Dios, pero empezaron a encontrar algún tipo de obstáculo, ¿sí? No pudieron encontrar herramientas, no pudieron encontrar lo que ustedes se imaginan, pero ellos encontraron obstáculos al construir la casa de Dios. Entonces desestimaron. Empezaron a decir, quizás no es la voluntad de Dios, quizás no es el tiempo de Dios. Entonces dice que descuidaron 15 años la casa de Dios. Aproximadamente entre 15 y 16 años descuidaron las casas de Dios. Empezaron a ver por sí mismos, empezaron a construir sus propias casas. A tal punto dice que sus casas eran casas de lujo, casas bien adornadas, casas bien equipadas, pero ellos la casa de Dios no lo construyeron, lo desestimaron, lo abandonaron por 15 años. Ageo capítulo 1, versículos 3 y 4, busquemos. Ageo capítulo 1, versículos 3 y 4. Lo voy a leer porque no hay micrófonos, yo lo voy a leer, pero ustedes estén atentos. Cuando lo encuentren, seguimos. ¿Listo? ¿Listo? ¿Todos lo tienen? Ageo capítulo 1, versículo 3 y 4. El profeta Ageo le dice así: entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestra casa artesonadas, y esta casa está desierta. Y eso quiere decir esto, miren, su casa es más importante que su lealtad a Dios. Ustedes adornaron su casa, pero no construyeron, no adornaron la casa de Dios. Lo que le estaba diciendo el profeta Ageo al pueblo de Dios, a las personas que después de estar cautiverio, estar esclavos 70 años, al volver a su casa, le estaba diciendo, su prioridad era construir la casa de Dios, pero cambiaron sus prioridades. Su prioridad está desordenada. Prefirieron construir para sí mismos su propio proyecto, su propia casa. Se olvidaron de construir la casa de Dios. 15 años pasaron y la casa de Dios seguía deshabitada, seguía abandonada. Pero la casa de ellos, dice que eran de lujo. Sus prioridades estaban desordenadas y es allí donde interviene Ageo a través de la palabra de Dios, diciéndoles que estaban
equivocados, estaban desobedeciendo la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es tu prioridad? No sale como yo quisiera, pero ahí podemos ver el primer dibujo. ¿Qué vemos ahí, el primer dibujo? Fútbol. ¿Tu prioridad es un torneo de fútbol? ¿Tu prioridad es sentarte en tu casa y mirar la tele y decir, voy a la actividad de pre porque quiero ver la final de la Champions? O quiero ver la final de la Libertadores, no voy a la reunión. O tengo un torneo, no voy a ir. ¿Cuál es tu prioridad? En segundo lugar puse ahí a alguien que está durmiendo. ¿A quién no le gusta dormir? Más con este frío, ¿no? Más con esta lluvia, da ganas de poner la colchita y decir, ministerio, servicio, chau, a un lado. Sí, muchas veces nos quedamos a dormir y nos olvidamos, ¿sí? Nos olvidamos de cuál es nuestra prioridad. Nos olvidamos de poner a Dios en primer lugar. Ahí puse un tercer dibujo, ¿qué es? Jugando al Free Fire. ¿Quién no jugó al Free Fire? ¿Quién no se enganchó con el celu? Y no tan solo el Free Fire, hay un montón de juegos, ¿sí? Crash Royale, ¿o no? Crash Royale, ¿sí? Y nos enviciamos y ponemos en primer lugar el videojuego y nos quedamos hasta tarde y el otro día tenemos que ir a la escuela y nos dormimos en la escuela porque hemos pasado tiempo en los vicios, hemos pasado tiempo en los videojuegos y cuando llegamos a casa estamos cansados, no queremos hacer la tarea, nos dormimos en la escuela. Prioridad, ¿cuál es tu prioridad? ¿Pones a Dios en primer lugar? Excusa, ¿no? Inventamos excusa, estamos cansados, pero ya habíamos jugado, no venimos a la iglesia porque está lloviendo, no venimos a la iglesia porque hace frío, no venimos a los pre porque tengo un campeonato. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Pones a Dios en primer lugar? Y eso es lo que le decía el profeta Ageo, ¿sí? Le decía que al pueblo de Dios tenía su prioridad desordenada, ¿sí? Buscaron su propio beneficio, sus casas estaban hermosas, pero la casa de Dios estaba totalmente abandonada. Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42. Ahí buscamos en su Biblia. Lucas capítulo 10, versículo 38. ¿Ya lo tenemos? Bien, acá podemos ver una historia. Había dos hermanas, ¿sí? Marta y María, ¿sí? Marta estaba preocupada por lo que hacer. Entra el Señor Jesús a la casa de Marta y María y estaba Marta preocupada por los quehaceres y María, apenas entra el Señor Jesús, se rinde a los pies del Señor Jesús y le dice al Señor Jesús, una sola cosa es necesaria, ¿sí? Y María había elegido la mejor parte. Nosotros nos podemos preocupar por nuestros quehaceres, ¿sí? Podemos tener campeonatos de fútbol, podemos jugar al Free Fire, podemos tener muchas cosas fuera de la iglesia, ¿sí? Pero no tiene que ocupar el primer lugar, ¿sí? El primer lugar tiene que ser nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial. Marta estaba preocupada por los quehaceres, pero María había elegido la mejor parte, estar a los pies del Señor Jesús. Mateo capítulo 6, versículo 33. ¿Lo tenés, Toby? Ahí va el... Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Bien, buscad segundamente el reino de Dios. ¿Así dice? Buscad segundamente el reino de Dios. ¿Así dice? Buscad en tercer lugar el reino de Dios. ¿Así dice? ¿Cómo dice Toby? ¿Cómo? Primeramente. Buscad las cosas del cielo en primer lugar. Buscad las cosas de Dios en primer lugar. No dice en segundo lugar, no dice en tercer lugar. Lo primero, ¿sí? Hay que buscar las cosas de Dios. María había elegido la buena parte, estaba buscando en primer lugar al Señor Jesús y Marta estaba preocupada por las cosas de la casa. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Cuál es la prioridad de cada uno de nosotros que nos encontramos en esta tarde? El profeta Ageo entró anunciando el pecado que tenía el pueblo de Dios. Sus prioridades estaban desordenadas. ¿Cuál es tu prioridad? Es una pregunta. Ahora, ¿qué hay en tu mente? ¿Qué hay en tu corazón? Si te preguntas, si tuviéramos que ver una lupa
y tuviéramos que exponer acá en la pantalla, ¿qué encontraría Dios en tu mente y en tu corazón? ¿Encontraría fútbol? ¿Encontraría vicio? ¿Encontraría fiaca? ¿Qué encontraría Dios si tuviéramos que reflejar aquí con una lupa lo que hay en tu mente y lo que hay en tu corazón? Dios sabía muy bien lo que había en la mente de su pueblo, lo que había en su corazón. Entonces, a través del profeta Ageo le dice, Ageo capítulo 1, versículo 5, lo pueden buscar. Ageo capítulo 1, versículo 5. Dios sabía lo que había en la mente del pueblo de Dios, de las personas que tenían mal ordenadas sus prioridades. Nacho, ¿podés leerlo? Ahí está Nacho, allá. Ageo capítulo 1, versículo 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad bien sobre... me perdí. Sí, meditad bien. Bien sobre vuestros caminos. Sobre vuestros Caminos. bien. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad bien en vuestros caminos. ¿Sí? Dios sabía lo que tenían en los corazones y en la mente del pueblo de Dios, sus prioridades desordenadas. También le dijo a Ageo, ahí nomás el versículo 6, sembráis mucho, recogéis poco, coméis y no saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, vestís y no os calentáis, trabajar al jornal, el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Ustedes saben que el pueblo de Dios ha pasado 15 años y aún no se daba cuenta que no se satisfacían a sí mismos y estaban también padeciendo hambre, porque dicen que cosechaban y no se satisfacían, comían y no se saciaban, y no se daban cuenta que era causa de su desobediencia, ¿sí? Sus prioridades estaban desordenadas, ¿sí? Por eso le dice, meditad bien en vuestros caminos. ¿Qué caminos estamos eligiendo? ¿Por dónde se estamos caminando? ¿Por dónde se estás yendo? ¿Qué decisiones estás tomando? Dios te dice, meditad bien en vuestro camino. Meditad qué decisiones vas a tomar en la escuela, en la casa. Cuando mamá te manda, ¿qué decisiones tomas? ¿Obedece o desobedece? Meditad en vuestro camino. Dios conoce tu corazón, ¿sí? Él sabe lo que hay dentro tuyo. ¿Para dónde vamos a ir? Proverbio 14:12, pueden buscar ahí. Proverbio 14:12. Proverbio 14:12, yo lo voy a leer acá, pero simplemente para que ustedes vean que estos versículos sacamos de la palabra de Dios. Cuando lo tengan, lo voy a leer yo. 14:12. Bueno, ya va. Yo voy a leer este. Dice así: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Por eso Dios te pregunta, meditad bien en vuestro camino. ¿Dónde estoy parado? ¿Qué camino estoy siguiendo? Ustedes saben que la Biblia dice y que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Isaías 53:6 dice, todos nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada uno nos esparcimos por distintos lados, pero el Señor Jesús cargó el pecado de cada uno de nosotros. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Estás meditando? ¿Estás tomando buenas decisiones? El siguiente texto dice, el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. ¿Sí? El Señor conoce lo que hay en tu corazón y si sos justo, sabe cuál es tu destino, pero si no sos justo, vas a perecer al final del camino. ¿Sí? Meditad en vuestro camino. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Qué estás poniendo en primer lugar? En tercer lugar, y para terminar, dice que el profeta Ageo
nos anima a que nos esforcemos. Dice así el versículo 8 de Ageo: subid al monte, traed madera, reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho el Señor. Tres cosas quiero que prestemos atención acá. Y muy fácil. ¿Sí? Dice, subid al monte. Y para subir al monte, ¿qué requiere? Caminar. ¿Qué más? ¿Cómo? Esfuerzo. Dice, subid al monte. Hay que esforzarse. Hay que esforzarse para subir al monte. ¿O es fácil? No, no es fácil, ¿no? En segundo lugar, dice, traed madera. ¿Qué requiere para traer madera? ¿Qué más? Fuerza, otra vez. Dice, subid al monte, esfuerzo, traer madera, volverte a esforzar, reforzar. En tercer lugar, dice, reedificar la casa. Para construir una casa, ¿qué requiere también? Esfuerzo. Obviamente, ladrillo, madera, todo lo que tira. Pero también requiere de fuerza, de nuestro esfuerzo. Entonces, Señor Jesús, la palabra de Dios nos dice que nos esforcemos. También nos dice en segundo lugar que nos reesforcemos. Y en tercer lugar dice que nos esforcemos y nos esforcemos. Busquemos en la palabra de Dios. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Y ya vamos terminando. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Y ahí voy a elegir una nena que quiera leer, a ver que se anime. Segunda Timoteo 2:15. Palo. Bueno, ahí está. Sí, Palo va a leer. Lo tiene. Espera un ratito, que todos lo encuentren. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Ya te digo, Palo, espera un ratito. ¿Ya lo tenemos? 2:15. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobando como obrero que no tiene de que avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Bien, muy bien. La versión que ella dice describe lo que Dios quiere en nuestra vida. Yo tengo que dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Y qué significa procurar o qué implica procurar? Pablo lo leyó muy bien. Dice, esfuérzate, ¿sí? Esfuérzate en presentarte ante Dios aprobado. Si Dios tuviera que llegar al final del día y tuviera que ponerte una nota, aprobado o desaprobado, ¿qué te pondría? No me contestes, pero ¿qué te pondría? Puede ser aprobado, puede ser desaprobado, cada uno sabe. Pero la palabra de Dios dice, procura, esforzate cada día en presentarte a Dios aprobado, ¿sí? ¿Cómo están tus prioridades? ¿Cómo está tu corazón? ¿Estás meditando en los caminos, en las decisiones que estás tomando? ¿Te estás esforzando día tras día en presentarte a Dios aprobado? Eso es lo que en esta tarde el profeta Ageo nos quiere enseñar. Sí, le había enseñado, había manifestado al pueblo de Dios que sus prioridades estaban desordenadas. También para nosotros en esta tarde nos pregunta cómo está nuestra prioridad. ¿Está ordenada? ¿Está desordenada? Depende de cada uno. Cada uno sabe lo que hay en su corazón y puede decir, no, mis prioridades están desordenadas, tengo que ordenar de nuevo. Y para ordenarlo tenemos que aprender lo que dice este versículo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Buscad primeramente, no segundo, no tercero, no al último, sino en primer lugar. ¿Qué quiere decir el reino de Dios? Buscar las cosas de arriba, ¿sí? Buscar las cosas de Dios en primer lugar, ¿sí?